Y ahora saludo, que como ya dijo el compañero Eduardo Campos Flores, al invitado más importante de este evento, a todos los antorchistas jaliscienses que hoy se encuentran aquí con nosotros celebrando el 40 aniversario de nuestra querida organización. Decía Trotsky que las clases dominantes, aunque son poco numerosas en grupo, tienen fuerzas muy poderosas. Tienen el poder político, tienen el poder judicial, tienen el poder militar y tienen un arma poderosísima que es el control de los medios de comunicación con los cuales manejan casi a su antojo a la opinión pública. Desde ese punto de vista pareciera que los grupos de poder son invencibles y que nada se puede intentar contra ellos cuando hay necesidad de hacerlo, porque no siempre hay necesidad de hacerlo, pero cuando hay necesidad pareciera que son invencibles. Pero frente a ellos hay una fuerza superior que los rebasa y los rebasa con mucho, y esa fuerza superior es la del pueblo. ¿En qué reside la fuerza del pueblo? El pueblo no tiene poder político, no tiene poder económico, no maneja el poder judicial, no maneja las policías, no maneja los jueces, no maneja las cárceles. El pueblo no tiene medios de comunicación para hacerse oír. Y entonces, ¿por qué dice Trotsky que el pueblo es un poder superior al de las clases dominantes? ¿En qué reside el poder superior del pueblo? En su número. El pueblo es siempre la inmensa mayoría, y aquí en México lo vemos con toda claridad. Si contásemos a los ricos y poderosos de este país, y no lo digo irónica ni mordazmente, así se llaman, ricos y poderosos, probablemente juntaríamos, esforzándonos mucho, 1 millón de personas. Pero si contamos a los pobres de este país, juntamos cuando menos 60 millones de pobres en este país. Allí está el número, allí está la fuerza del pueblo. Pero también decía Trotsky, esta fuerza del pueblo, este número, no vale por sí mismo automáticamente, espontáneamente, solo por ser un gran número. El pueblo desorganizado, decía, es como polvo humano. Es como polvo que no tiene fuerza, que no tiene estructura, que no tiene consistencia y que por lo mismo no puede hacer sentir su poder. Para que el pueblo haga sentir el poder de su número, tiene que dejar de ser polvo y tiene que convertirse en roca, tiene que hacer cuerpo, tiene que hacer consistencia dura, para que cuando golpee el pueblo con su puño justiciero, su golpe se haga sentir a donde se tiene que hacer sentir. El pueblo que no está organizado es pueblo humano, es polvo humano. El pueblo organizado es roca dura e invencible que puede vencer cualquier problema y puede establecer la justicia y la equidad sobre la tierra. Por eso son importantes ustedes, antorchistas de Jalisco. Por eso. Porque ustedes han dejado de ser polvo humano. Porque ustedes han dejado de ser la borregada tradicional que se acostumbra a manejar desde los medios. Y han levantado la frente, y han levantado la conciencia, y han levantado la voluntad de lucha
y se han unido como una roca y aquí están presentes en este 40 aniversario del antorchismo, diciéndole a todo el mundo que son la fuerza naciente del pueblo trabajador que está necesitando nuestra patria. Por esa razón, que no tiene nada de demagogia, que no tiene nada de adulación barata, por esa razón que es muy verdadera, yo digo que ustedes son los invitados principales de este evento. Como dijo Lalo, si ustedes no hubieran venido, aquí no habría evento. Es más, si ustedes no se hubieran organizado, Lalo no sería líder, el comité estatal no sería líder y yo mismo tampoco podría yo decir que soy el dirigente de ustedes. Pero su presencia me legitima, la presencia de ustedes legitima a Eduardo y entre los dos podemos decir aquí, a la faz de Jalisco y del mundo, que somos líderes. ¿De quién? De ustedes, compañeros, que han sabido seguirnos hasta aquí. Muchas gracias por eso. Felicidades por su presencia en este día. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Se siente, Antorcha está presente. En efecto, se ve y se siente. Compañeros, hace 40 años surgió Antorcha Campesina, que ahora se llama Movimiento Nacional Antorchista en Tecomatlán, Puebla. Un movimiento muy pequeñito en el que nadie creía y que ha crecido y se ha multiplicado y ahora es probablemente la fuerza organizada más importante de nuestro país. ¿Por qué nació Antorcha en Tecomatlán en 1974? Porque ya era visible que el problema fundamental de este país era la pobreza, que era la gran desigualdad social que le da mucho a unos pocos y muy poco a la inmensa mayoría del país. Y por eso nació Antorcha. Y por eso el lema de Antorcha no fue un invento ni una inspiración súbita de alguien, sino que nació de manera obligada, de manera fatal, diría yo, de la razón que le dio nacimiento a Antorcha, de la pobreza y de la injusticia social de nuestro país. Y ese lema fue: hay que luchar contra la pobreza en México. Lo reitero porque es importante. Suelo mirar a veces en otro tipo de eventos donde hay funcionarios importantes de distinto nivel ante los que tengo la necesidad de hablar. A mí no me gusta hablar, aunque crean que sí, pero no me gusta. Me da mucho miedo, me tiemblan las piernas, sufro demasiado antes y después de mi participación, pero tengo que hacerlo. Cuando he tenido que hablar, veo caras enojadas, molestas, avinagradas, cuando yo digo cosas como esta. Cuando hablo de la pobreza y la desigualdad que hay en nuestro país, porque sienten que los estoy atacando a ellos. Y yo, por eso, a lo largo de estos años, he aprendido que una de las cosas que tengo que aclarar es que yo no ataco a nadie personalmente. Antorcha no nació para atacar a nadie como persona, ni tampoco para atacar a un gobierno en particular. Trátese de un gobierno de la República, o de un gobierno de un estado, o de un gobierno municipal. Los gobiernos son pasajeros, 3 años, 6 años, pero la pobreza permanece, la desigualdad permanece. Y no solo permanece, a lo mejor si pasara así,
no estarían tan malas cosas, sino que la pobreza y la desigualdad crecen y se abondan a medida que pasan los años. Por eso nuestra guerra no es contra un funcionario pasajero, contra un gabinete pasajero. Nuestro enemigo es más poderoso, más constante, más permanente y más difícil de desarraigar. Y ese enemigo es la pobreza nacional y la injusticia social en la que nosotros vivimos. Si hay personas responsables de esto, no es culpa mía, pero yo no creo que un problema tan grande como es la pobreza de nuestro país se le pueda atribuir a un solo gobernante o a un solo gobierno. No lo creo. El problema no es de personas, el problema es estructural. El problema es de cómo estamos organizados para producir la riqueza social, para apropiarnos de esa riqueza social y para repartirla entre todos los mexicanos. Ese es el problema. Y ese no depende de un gobierno ni de una persona. Pero vuelvo a mi tema. Antorcha nació para luchar contra la pobreza nacional, contra la injusticia nacional. Han pasado 40 años y en esos 40 años, compañeros de Jalisco, hemos nosotros luchado a brazo partido contra este flagelo del país. Lo hemos hecho en condiciones sumamente difíciles, tremendamente difíciles. Hemos vivido bajo el fuego constante de gente que no quiere convencerse y que seguramente no se va a convencer nunca de que la pobreza no la inventa Antorcha, de que los males del país no se deben a que Antorcha los verbalice en un discurso como este que estoy diciendo, que las dificultades y la inconformidad social y los sufrimientos del pueblo no brotan del ideario de Antorcha ni de las palabras de los antorchistas. Por el contrario, el ideario de los antorchistas y las palabras de los antorchistas son los que brotan de esa realidad social. Y si esto es así, no hay manera de acabar con esos flagelos callándonos a nosotros, destruyéndonos a nosotros, desprestigiándonos y atacándonos. Y sin embargo, repito, la guerra ha sido constante, intensa, despiadada. Se nos ha dicho de todo, que somos explotadores del pobre, que lucramos con la pobreza de la gente, que le sacamos cuotas, que los líderes andamos en vehículos de lujo que nos paga el pueblo pobre al que decimos defender, que somos chantajistas porque le hacemos marchas y plantones a los gobiernos para que nos den dinero a los líderes. Eso se ha dicho. Lo único que no se ha dicho es que seamos narcotraficantes. Pero fuera de eso, creo que se nos ha llamado hasta proxenetas y alcahuetes de categoría. Todo se ha dicho. Pero todo es falso, absolutamente falso. Todo se debe a que al que tiene bienestar, al que tiene dinero, al que disfruta de la riqueza nacional, le disgusta y lo siente como un ataque personal el que se hable de la pobreza. El que haya quien se levante contra la pobreza y la grite y la publicite, la saque del closet y la enseñe para que todo el mundo vea qué es lo que está pasando en el país. ¿Y por qué les molesta tanto que hablemos de la pobreza? Que publicitemos la pobreza. Porque ellos saben, como sé yo,
que la pobreza no es más que la otra cara de la moneda, que la pobreza no es más que la consecuencia obligada de la riqueza excesiva de unos cuantos. No puede haber un país con puro millonario, no puede haberlo. Para que haya millonarios, tiene que haber millones de pobres que alimenten el bolsillo de ese multimillonario. Y al hacerlo, el pueblo que alimenta el bolsillo de los multimillonarios se empobrece, se empobrece y se empobrece. Ellos saben, como lo sabe Antorcha, que la pobreza no es una maldición de Dios, que la pobreza no es algo inevitable, que la pobreza no es algo fatal que no pueda combatirse y eliminarse, que la pobreza es hechura de los hombres mismos, que la pobreza es el fruto de un modo equivocado de concebir la actividad productiva de los países y sobre todo un modo erróneo de concebir el reparto de la renta nacional, de la riqueza nacional que producimos todos los mexicanos. Lo saben y por eso, aunque Antorcha no ataca a nadie en lo personal, hay quien se siente atacado porque hablamos de la pobreza, porque dimensionamos la pobreza, porque le ponemos nombre a las cosas y a veces cifras concretas a las cosas. Y esto lo sienten como una denuncia de que ellos son los culpables de la pobreza nacional, porque ellos acaparan la riqueza mientras el pueblo se debate en la miseria. Pero esa no es culpa de Antorcha. Y sin embargo, estaba yo diciendo, la guerra mediática que nos ha acompañado desde nuestro nacimiento hasta hoy, dice claramente que esas mentes obtusas a las que las ha obnubilado su riqueza y su falta de contacto con la pobreza y con la realidad nacional, sigue sin entrarles en la cabeza que el problema no es Antorcha, que el problema no es la palabra de Antorcha ni el discurso de Antorcha, el problema es la equivocada estructura económica del país. Nosotros lo sabemos y por eso digo, nacimos con una bandera muy clara que mantenemos hasta el día de hoy: luchar contra la pobreza en México. Lo hemos hecho, estaba yo diciendo, bajo un fuego permanente de todo tipo, principalmente de carácter mediático. Y a pesar de eso, compañeros antorchistas, el movimiento antorchista ha caminado hacia adelante con paso sostenido y firme. No a la velocidad que nos hubiera gustado, no a la velocidad en que lo requiere y lo reclama la tragedia nacional, porque la pobreza que hay es una tragedia nacional, aunque no les guste a muchos que se diga eso. No a la velocidad que lo requiere la tragedia nacional, pero Antorcha ha caminado hacia adelante, ha avanzado y aquí lo vemos. No hace tanto que aquí en Jalisco nos reuníamos 500 gentes. Cuando lo llegábamos a hacer nos sentíamos felices. Y miren ustedes ahora este inmenso auditorio. Miren ustedes ahora los miles de jaliscienses que están aquí celebrando el 40 aniversario. Antorcha está presente, se ve, se siente. Antorcha está presente, se ve, se siente. Antorcha está presente. De paso, diré que es un escenario majestuoso, uno de los mejores en los que hemos podido celebrar nuestros eventos de 40 aniversario.
No sé quién haya tenido la amabilidad y la genialidad de prestarle al pueblo pobre organizado este majestuoso escenario, pero quien haya sido, reciba mi agradecimiento y mi reconocimiento. Muchas gracias a quien nos haya facilitado este digno marco para nuestro 40 aniversario aquí en Jalisco. Y vuelvo a mi discurso. Aquí está la prueba de que ataques, asesinatos, encarcelamientos, secuestros, etcétera, etcétera, no han podido con el movimiento antorchista. ¿Qué va de los 35 que empezamos al 1.200.000 que somos ahora? ¿Qué hay entre el inicio y este momento? Mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho desvelo, mucho valor para aguantar todo lo que se nos ha dicho y nos ha caído encima. Pero hay algo más importante, hay algo que no debemos olvidar. Lo que hay en el fondo del crecimiento de Antorcha es una prueba de que lo que Antorcha dice es cierto. De que Antorcha le atina y le pega al blanco cuando ha dicho que el problema principal de este país es la pobreza y es la injusta distribución de la riqueza. Si no tuviéramos razón, por muy buenos que fuéramos trabajando y hablando y sufriendo, la gente no se organizaría con nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué se había de organizar nomás? ¿Porque alguien le habla bonito? Si la gente se organiza, es porque Antorcha refleja correctamente la situación de la gente. Es porque la gente sabe que lo que Antorcha dice es cierto, que la manera en que explicamos la pobreza, que la manera en que dimensionamos la pobreza es cierta. Y ellos lo saben y lo dicen porque son los que lo padecen y lo viven todos los días. ¿Y cuál es la resultante de esta coincidencia, de este empate entre el discurso de Antorcha y la realidad del pueblo de México? El resultado es el crecimiento de Antorcha. El resultado es que todo lo que se ha ensayado para detenernos y desbaratarnos ha sido inútil. Aquí estamos, más fuertes que nunca y más orgullosos de nuestro movimiento. Sin embargo, es necesario que nos preguntemos, 40 años de lucha y de desarrollo, ¿qué han hecho con respecto al problema fundamental que es la pobreza en México? Esta situación, esta respuesta, es una respuesta contradictoria. Como dijo Heráclito de Éfeso, los fenómenos del universo están hechos de polos contradictorios y opuestos, siempre en contacto, siempre dependiendo el uno del otro y siempre en lucha. Y de la lucha de los opuestos es que se produce la evolución perpetua del universo, que nunca está quieto, sino que fluye y fluye y fluye como las aguas de un río. El movimiento antorchista es dialéctico, la suerte del antorchismo es dialéctica. Al mismo tiempo que podemos decir que es un éxito lo que hemos cosechado en 40 años, si lo medimos en número de afiliados y si lo medimos en la cantidad de obras y servicios y problemas en general que hemos resuelto, tenemos que decir que la resultante, que el balance que hacemos es positivo. Que debemos sentirnos satisfechos porque no hemos luchado en vano, porque no nos hemos desvelado en vano
ni hemos aguantado en vano tanta hazaña y tanto desprestigio. Los resultados son buenos. Hemos llevado educación, vivienda, agua potable, electricidad, drenaje, edificios deportivos, canchas, albercas, incluso teatros para la cultura, reforestación a muchos pueblos que estaban en el lodo y en el polvo. Hemos cambiado el rostro completo de ciudades gigantescas como Chimalhuacán en el Estado de México. Mucha gente, gracias a Antorcha, ha salido de la pobreza lacerante y ahora es pobre, pero en una pobreza soportable. Ahora tiene vivienda, tiene energía, tiene drenaje, tiene pavimento, tiene muchas cosas más, tiene educación. Si lo medimos así, no hay duda de que Antorcha es un éxito, pero no basta. No está completa la medida. ¿Qué hay con las cifras nacionales? Las cifras nacionales son adversas. Las cifras nacionales dan una respuesta contradictoria. ¿Por qué? Porque si cuando Antorcha nació había muchos pobres, hay que decirlo con franqueza, hoy hay más pobres que cuando Antorcha nació. Esa es la verdad. Si cuando Antorcha nació la pobreza era lacerante y humillante, ahora la pobreza se ha hecho más profunda, más humillante y más dolorosa. Pregunta, ¿y entonces Antorcha se ha equivocado? ¿Lo que ha hecho Antorcha no sirve de nada? No, no es esa la respuesta. La respuesta es otra y es una respuesta rigurosa. La respuesta es que se necesitan otras armas, más poderosas, más globalizadoras, más abarcadoras y más profundas para darle la batalla a la pobreza y empezar a ganársela. Lo que Antorcha ha hecho está bien, lo que ha conseguido es excelente y de eso no tengo duda. Y el crecimiento de Antorcha demuestra que el pueblo tampoco tiene duda. Pero, ¿por qué entonces la pobreza no ha cedido? Porque Antorcha no es gobierno. Y si, como yo acabo de decir, la pobreza tiene causas estructurales, la pobreza tiene sus raíces en el modelo económico y en el reparto de la riqueza, es claro que Antorcha no puede acabar con la pobreza, porque lo que ella hace no está atacando la estructura de la pobreza, la estructura económica y el reparto de la riqueza, porque para hacer eso se necesita ser gobierno, y Antorcha no es gobierno. La pobreza nos ha ganado la carrera, pero no porque nuestra batalla haya sido blandengue, ni porque esté equivocada, sino porque los factores que alimentan a la pobreza son mucho más poderosos y efectivos que las armas que hasta hoy ha empleado el antorchismo nacional. Por eso nosotros decimos, a los 40 años de lucha, tenemos que decirle al pueblo de México que el camino que hemos seguido hasta ahora es bueno y es útil y ha dado buenos resultados, pero que no es el que se necesita dada la naturaleza del problema. Por eso Antorcha ahora plantea con toda claridad que su meta ya no se limita a pedir vivienda o drenaje o agua potable o escuelas dignas o vivienda digna. No. Tenemos que dar un salto cualitativo en las demandas del antorchismo. Tenemos que hablar como si fuéramos gobierno.
Y nuestra obligación fuera decirle al pueblo cuáles son las medidas que se requieren para erradicar la pobreza. Y allí voy. Ahora Antorcha dice y pregona que para matarle la cabeza, para cortarle todas las cabezas a la hidra de la pobreza y que no vuelvan a retoñar como hacían las cabezas de la hidra de Lerna antes de que Hércules la enfrentara. Era un monstruo de 4 cabezas que era invencible porque se le cortaba una y nacían 2. Y una de las tareas del hijo de Zeus y de Alcmena fue matar a la hidra de Lerna. Y él se dio cuenta que la única manera de hacerlo era impedir que le brotaran cabezas allí donde cortaba él una. Se armó de un hierro candente, cortaba la cabeza y le aplicaba el hierro candente y evitaba que volvieran a hacer la cabeza. Así derrotó a la hidra de Lerna. Nosotros necesitamos hacer algo parecido a Hércules. Hay que cortarle la cabeza a la hidra de la pobreza y no dejar que retoñe. Y proponemos 4 medidas fundamentales que quiero que recuerden todos mis compañeros antorchistas jaliscienses. Número 1, para combatir la pobreza tiene que haber empleo para todos los mexicanos. Basta ya de que nuestros mejores hombres se tengan que ir a Estados Unidos a dejar allá su inteligencia y su vigor físico y su productividad y solo regresen a morir a México. Basta ya. Basta ya de que nuestras ciudades estén convertidas, cuando menos en sus centros históricos, en gigantescos tianguis, de los que se alarman mucho las buenas conciencias y los adoradores de la belleza urbana en abstracto, porque son feos y porque dan mal espectáculo y porque huelen mal. La pobreza es fea. No voy a decir que es bella. La pobreza huele mal, es cierto. Pero si no quieren que haya ese espectáculo, si no quieren pobres que afeen los centros de sus ciudades, los señores exquisitos del comercio, de la industria y de la política, entonces que le den trabajo a esa gente. En el libro que el presidente de la República escribió cuando candidato, que se llamaba México, la gran esperanza, dice que la pobreza medida en términos de la población económicamente activa era más o menos del 5%, pero que en el ambulantaje, desempleo disfrazado, hay el 32% de la fuerza económicamente activa. De manera que si sumamos las 2 cifras de desempleo abierto y ambulantaje, tenemos el 37% de desempleo en este país. Y no nos hagamos guajes, que de eso no nos va a sacar del apuro. 37%. Casi 40% de mexicanos. Y redondeando cifras, solo para que nos ubiquemos, casi la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo. Y en cambio, a cada rato vemos a los medios, no todos, las excepciones ya saben quiénes son y no tienen por qué sentirse aludidos, que salen a gritar las buenas conciencias: hay que sacar a los ambulantes del centro histórico. Afean el centro, ahuyentan al turismo, apestan, se orinan, defecan aquí y le hacen competencia desleal al comercio establecido. Puede que todo eso sea cierto, pero lo que no dicen esos señores es que esa gente no está allí por gusto. Esa gente no está allí porque le quiera hacer daño a nadie. Está allí porque es la única manera que tiene de llevar el pan a la boca de sus hijos. Por eso está allí esa gente, y eso es lo que nos dicen las buenas conciencias.
No quieren pobres, no quieren que se apee la ciudad, no quieren competencia desleal, denles trabajo. Por eso Antorcha dice, primer punto, trabajo para todos. ¿Y quién tiene que crear el empleo? ¿Quién tiene que crear el trabajo? Antorcha no. Antorcha no puede. Y la ley y la historia da la respuesta, el gobierno y la empresa privada. Esos son los que tienen que crear el empleo. El capital es legítimo. Yo no estoy en contra de los ricos. No estoy en contra de que alguien le saque provecho tanto al modelo económico como a su talento personal. No estoy en contra. Pero el capital debiera saber que tiene una obligación política y social. Que no puede simplemente dedicarse a acumular y acumular sin preocuparse por el efecto social que esto provoca. No puede ser. El capital no puede irresponsabilizarse de lo que pasa en el país. Ellos deben crear empleos porque ellos tienen el dinero y es un dinero que sacan del trabajo del obrero, del trabajo del campesino. Acumulan la plusvalía, son los artistas de la plusvalía, como les llamó Marx. ¿Y qué hacen con esa plusvalía? Tanto desempleo en México me obliga a decir que el capital mexicano no está cumpliendo su deber social, no está creando empleos, no a la velocidad que debiera crearlos, y el gobierno tampoco. El gobierno y la iniciativa privada deben crear empleos para todos. Punto 1. Punto 2. Tienen que mejorarse los salarios. Los salarios en México son de los más bajos del mundo. Mucho he oído de gente que dice, los peores salarios del mundo son los chinos. Los obreros chinos están muriendo de hambre y de enfermedad. Pero yo tengo gente amiga que ha ido a China y que dice que eso es falso. Que si bien es cierto que el salario chino es bajo, pero el chino tiene vivienda gratis y salud gratis y educación gratis, y etcétera, etcétera. Muchas cosas. Lo que hace que su salario real se eleve y se eleve grandemente. Un periodista nada sospechoso de ser socialista, Oppenheimer, dice en un libro de él que escribía sobre estos temas que los chinos sacan cada año 20 millones de pobres, cada año. Que por eso la cifra total de pobres en el mundo parece que no crece, pero que si quitamos el trabajo de China, la pobreza en el mundo crece tanto casi como la mexicana. Nosotros tenemos, según los cálculos más optimistas, 60 millones de pobres. 60 millones. Si fuéramos China, en 3 años habríamos acabado con la pobreza. Pero nosotros tenemos un siglo de revolución y la pobreza, en vez de que se acabe, crece y crece y crece. Esa es la verdad. Entonces no es cierto que en China sean los demonios y aquí estemos en el paraíso. Aquí el obrero mexicano gana una miseria. Y oigo a gente muy competente, educada en Harvard y educada en el MIT, que dice que no se pueden elevar los salarios si no se eleva la productividad. Puede que tengan razón, como dijo la chacha Micaela. Puede ser. Pero, ¿a quién le toca elevar la productividad? Díganme. Al obrero. Al obrero le toca elevar la productividad, que no mamen. Vámonos poniendo un poco serios, ¿no? A quien le toca elevar la productividad es al empresario y al gobierno. Y entonces, ¿por qué con tan cara dura salen a decir que no elevan los salarios porque no se eleva la productividad? Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues que eleven la productividad. Si no la elevan ellos, ¿quién la va a elevar? Vuelvo a preguntar. ¿Antorcha? Otra vez no mamen. Antorcha no puede elevar la productividad. La tienen que elevar ellos. Por lo tanto, ya no hagan caso a los economistas
perfumados que nos quieren hacer creer que aquí no se pueden elevar los salarios. Tienen que elevar los salarios. Que si eso baja la tasa de ganancia media de la empresa, ese no es mi problema. Que si necesitan mayor productividad, tampoco es mi problema, ni el del pueblo. Quieren ganancias como las de los gringos, que paguen los salarios que pagan los gringos. Un obrero norteamericano, el que menos gana, gana $8 por hora. Es decir, algo así como, pues ¿qué será? 100 pesos la hora. Un obrero mexicano que gana el salario mínimo, gana 70 pesos en números redondos. Esa es la gran diferencia, un abismo de diferencia. Y sin embargo el capital mexicano cree que tiene derecho a ganar lo mismo que gana el capital norteamericano. No puede ser, no puede ser. Necesitamos, antorchistas de Jalisco y de México, exigir que se eleven los salarios y que dejen de estar usando la productividad como humo en los ojos para rehuir su responsabilidad. Si quieren elevar la productividad, yo les pregunto, ¿y quién se los ha impedido? ¿Quién les impide elevar la productividad? A ver que me digan. Órale pues, eleven la productividad y eleven los salarios. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? A mí me pueden mandar allá donde ya saben. Porque lo dice la gente, porque lo quiere la gente, porque lo necesita el pueblo trabajador. Por eso tienen que elevar los salarios. Punto número 3. Se tiene que cambiar la política fiscal del gobierno. Se tiene que cambiar la política recaudatoria del gobierno. Porque hoy el 70% de los ingresos del gobierno los paga el trabajador. Y el 30%, es estadística oficial, no crean que estoy inventando. Y el 30% hasta antes de la reforma lo ponía Pemex. ¿Y la empresa cuánto pone? Felipe Calderón, alguna vez que se peleó con los empresarios, salió a decir emberrinchado, en este país la empresa privada no paga impuestos. Lo dijo él. Luego echó marcha atrás porque le debieron haber apretado la tuerca. Pero dijo la verdad, en este país la empresa no paga impuestos. Alguna vez un periódico dio el dato, Walmart, el gran minorista que todos conocemos, había pagado 280 pesos de impuestos al año. ¿De dónde sale el dinero? Del pueblo. A ese se le descuenta el impuesto desde el cheque, lo cual ya es una injusticia. Pero la injusticia se agrava porque si el pueblo va a comprar zapatos o ropa o lo que sea, creo que menos alimentos, paga otra vez otro impuesto, el IVA. Así que le dan de un lado y le dan de otro. Y por eso, perdonándome la palabrota, yo recuerdo lo que decía mi maestro de primaria refiriéndose a este tipo de justicia social. Pobre del pobre, que al cielo no va. Lo chingan aquí y lo chingan allá. Pues esto se tiene que acabar, es lo que dice Antorcha. Se tiene que cambiar la política impositiva, que paguen más los que tienen más, los que ganan más. Que el gobierno se sustente en los que verdaderamente tienen poder económico y que deje de seguir debilitando el mercado interno. El mexicano pudiera ser un mercado poderosísimo, como lo está haciendo cada vez más el mercado chino. Nosotros somos el segundo país en población más grande de toda América Latina. Solo nos gana Brasil. Solo Brasil tiene más de 200 millones, pero después de Brasil seguimos nosotros con 120 millones de mexicanos. Seríamos un mercado poderoso y nuestra economía, si produjera para el mercado interno, sería una economía pujante como la brasileña. Y no, producimos para el extranjero. Tenemos un modelo exportador. ¿Por qué? Porque
No quieren nuestros empresarios producir para México. ¿Y por qué no? Porque el mexicano no tiene con qué comprar. Al mexicano con su mísero salario le pasa lo que al gallo enano, que en querer y no alcanzarse le pasa todo el año. Y luego andamos buscando explicaciones rebuscadas de por qué no crece el Producto Interno Bruto como debiera. No crece, entre otras cosas, porque nuestro mercado interno no lo impulsa. Y nuestro mercado interno no impulsa la productividad porque es un mercado anémico, que está formado por una inmensa mayoría de trabajadores, y eso los que tienen empleo, que ganan salario mínimo. ¿Qué puede hacer nuestro mercado interno? Los señores poderosos resuelven su problema vendiendo en el mercado mundial, pero ¿y los que nos quedamos aquí? Como suele decir el pueblo, y otra vez con perdón de las damas, y los pendejos que nos quedamos aquí, a esos ¿quién los va a ayudar? Por eso se tiene que cambiar la política impositiva. Tienen que pagar más los que ganan más y dejar libre al salario del pueblo trabajador para que el mercado interno se levante y el país se fortalezca económicamente. Y el último punto, porque dije que eran 4: empleo, mejores salarios, nueva política impositiva y nueva manera de gastar de orientar el gasto del gobierno. También el dato lo saco del libro del licenciado Peña Nieto. No lo cito como presidente, lo aclaro, sino como autor, como estudioso de la economía nacional. Como presidente es otra cosa. Él incluso en su libro dice que ese no es un programa de gobierno. Lo dijo a tiempo y yo lo leí con todas sus letras. De todas maneras, yo lo cito como autor. Y él dice que del total del gasto del gobierno, el 13% se le aplica al 20% más pobre. Fíjense bien, el 13%. Y al 20% más rico se le dedica el 36% de lo que gasta el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno gasta el dinero en provecho de los que tienen y a los jodidos les pone cuernos. Esto se llama la ley del embudo, que la parte ancha del embudo va para aquellos y la parte angosta, el pito del embudo, para nosotros, para los pobres. Si queremos acabar con la pobreza, el gobierno tiene que gastar de otro modo. Yo no digo que deje de gastar en infraestructura. Yo no digo que deje de hacer carreteras, puentes, modernizar puertos, ferrocarriles. No digo eso. No estoy idiota. Me queda claro que eso se tiene que hacer. Yo lo único que digo es que hay que ser un poco más equilibrado. Y lo digo no porque se me pegue la gana, ni porque tenga yo lengua suelta. Lo digo porque en México la pobreza es gigantesca y va en aumento continuo. Por eso, amigas y amigos, en este 40 aniversario no nos podemos regodear. No podemos estar contentos y relajados por lo que hemos hecho. Hemos hecho mucho, queridos antorchistas jaliscienses. Hemos avanzado mucho resolviendo problemas y despertando conciencias y abriendo los ojos al pueblo y enseñándolo a luchar por sus derechos. Y repito, aquí está la prueba. Pero no podemos cantar victoria. La pobreza nos va ganando la carrera y necesitamos medidas estructurales para acabar con la pobreza. Por eso tiene razón Eduardo. Y quiero terminar sumándome a ese llamado. Necesitamos convertirnos en una fuerza mayor, una roca más grande, como dijo Trotsky, para que se nos haga caso, para que nuestra voz sea escuchada. No como ahora, que aunque tenemos razón, nadie nos pela y hasta se burlan de nosotros
Porque dicen, ¿quién lo dijo? Esos pendejos de Antorcha, muertos de hambre tales y por cuales, déjalos que ladren, esos no sirven para nada. Como dijo el poeta Capdevila, Antorcha tiene el atrevimiento de decir la verdad, pero nadie lo pela, nadie la pela. ¿Por qué? Pues porque se los desprecia como fuerza política. Decía Capdevila, tengo el mal de ser cóndor atrevido, pero valen muy poco mis hazañas. Todo es que en el cenit colgué mi nido, por ser pobre colgarlo en las montañas. Somos cóndor atrevido y colgamos nuestro nido del cielo, no de la montaña, por alta que sea. Pero valen poco nuestras hazañas, porque somos el pueblo pobre organizado. Por eso hay que crecer, compañeros. Por eso tenemos que ser muchos más de los que somos ahora. Y dado el tamaño de este estado de Jalisco, 300,000 antorchistas los debieran juntar con la cintura, con la mano en la cintura. Los debieran juntar riéndose, compañeros, y sin sufrir tanto. Para hacerlo solo hace falta una cosa. Como dijo Stendhal en su novelita corta Vanina Vanini, solo falta una piccola cosa, que cada uno de ustedes se convierta en activista de Antorcha, en propagador de Antorcha, en un proselitista en favor de Antorcha. Si cada uno de ustedes, hoy 13,000 según dice Lalo, trae a uno solo al año, dentro de un año serán 26,000. Y dentro de 2, 56,000. Y dentro de 3, 100 y tantos mil en 3 años. Si cada uno de ustedes trae a un solo antorchista nuevo cada año. Les pregunto, compañeros, ¿es mucho pedir? Yo creo que no. ¿Lo vamos a hacer? Levanten sus banderas en señal de voto aprobatorio, compañeros antorchistas. Somos un solo hombre, somos un solo ideal. Adelante, antorchistas, hasta triunfar. Somos un solo hombre, somos un solo ideal. Adelante, antorchistas, hasta triunfar. Ya hablamos, o como dice la gente, ya rugimos, compañeros. Y vieja al que se raje, perdón por las mujeres. Es solo una manera de decir. Yo no soy misógino, por supuesto que no. Bueno, mejor dicho, y chin chin al que se raje. Vamos a juntar los 300,000 compañeros. Vamos adelante, antorchistas. Lo podemos hacer. Ya hicimos un milagro político al sobrevivir 40 años. Hagamos la parte que nos falta y salvemos a México. No me quiero retirar sin rendir un homenaje al estado de Jalisco como tal. A todo el estado de Jalisco. Jalisco y su capital Guadalajara siempre han sido algo grandioso y excepcional en la historia de México. Cuando menos desde la época de la colonia. La Nueva Galicia, que conquistó Nuño de Guzmán y cuya capital es Guadalajara, era una de las provincias ya más ricas, más importantes y con un desarrollo autónomo muy grande, autónomo respecto a la capital de la Nueva España, desde los primeros años de la colonia. Creció Guadalajara, creció el estado. Están ustedes ubicados en una zona agrícola y ganadera muy feraz, muy rica, el Bajío, que no es solo de Jalisco, pero ustedes tienen buena parte del Bajío.
Y desde entonces Jalisco era granero del país. Y la ganadería de Jalisco y la charrería de Jalisco, la cría de caballos y los ranchos de Jalisco eran ya entonces notabilísimos en el mundo entero. José Cruz, el gobernante más conocido de la época colonial y al que le tocó la guerra de independencia, hizo muchísimo por Guadalajara. Hizo de ella la ciudad más moderna de toda la Nueva España, es decir, lo que ahora es México, salvo la capital de la República. Quiso en un momento dado independizar a Jalisco, a la Nueva Galicia, y fundar aquí otro virreinato independiente de la Nueva España. Y aunque este era un gesto que llevaba mucho de ambición personal, yo lo cito porque prueba que la capacidad económica, el desarrollo social, la pujanza del trabajo del jalisciense ya entonces permitía soñar en hacer de él un imperio aparte de la Nueva España. ¿Y qué ha pasado después de la independencia? Jalisco ha seguido su marcha a paso de vencedores. Ha dado, como ya se dijo, grandes hombres a la patria. Era jalisciense Mariano Otero, uno de los más grandes pensadores que empezaron a formar al México que finalmente se consolida con la Guerra de Reforma y con don Benito Juárez. Ha dado a hombres como José Clemente Orozco, o como Blas Galindo, como José Pablo Moncayo, el autor del precioso Huapango que acabamos de escuchar. Ha dado poetas excelsos, uno de ellos el fundador del modernismo mexicano, don Enrique González Martínez, era jalisciense. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia tan solo, mas no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda. Y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Eso dijo González Martínez en uno de sus sonetos más memorables. Ciertamente ha sido tierra de compositores inspiradísimos. Uno de los más grandes, José Guízar Morfín, Pepe Guízar, al que se le ha llamado el pintor musical de México, yo creo que con bastante razón. Pero no era solo él, Tito Guízar era de aquí también, y los hermanos Sáizas eran de aquí también, y Consuelito Velázquez, la gran Consuelito Velázquez, la que le dio al mundo su prestigio con Bésame Mucho, que no es lo mejor de ella, pero sí lo más conocido. Sí, era jalisciense también. ¿Qué sé yo? Pudiera yo seguir diciendo muchas cosas de Jalisco. Que esto que fue la gran capital de la Nueva Vizcaya y todo el estado de Jalisco, que es emblema de México con sus charros y con sus mariachis y con su arte y con sus grandes genios artísticos y políticos, no podemos dejar que se la coma la pobreza como una lepra mortal. Tenemos que unirnos y tenemos que hacer otra vez, sacando la casta jalisciense de Jalisco, un ejemplo para México y el mundo. Que así sea. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Aquiles